Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos a una nueva edición de la Escuela Sabática Viva. Nos toca hoy y todo este trimestre una tarea complicada de tratar de explicar cómo entender la Biblia. La verdad es que no creo que va a ser fácil, pero creo que entre los dos, y tenemos acá dos especialistas de áreas diferentes. Tenemos a Noemí Durán, que es bióloga, científica y directora del Instituto Geoscience de la sede europea, y al doctor Roberto Badenas, que es profesor de Nuevo Testamento, que ha escrito mucho sobre estos temas y que se ha dedicado también a la lingüística. Digo que necesitamos estas dos perspectivas porque vamos a tratar de entender y explicar un documento que es uno de los más impactantes de la historia. ¿Sabe? Cada cultura tiene algunas cosas, o cada país se ha destacado durante la historia por algunas cosas. Algunos países nos han dado muchos monumentos, arquitectura, tenemos países que han creado mucha música, y acá tenemos la historia de Israel, ¿no? Que no se destaca por monumentos grandes, sino por un texto que ha llegado hasta nosotros y que ha impactado la vida. ¿Cómo piensan o cómo ven este impacto hoy día después de tantos miles de años? Porque hay que recordar que fue escrita la Biblia como 1500 años antes de Cristo, y sumando 2000 más, somos lejos de más de 3500 años. Yo creo que a mí me parece que es imposible encontrar un libro que haya tenido mayor impacto cultural que este. Porque aunque el mundo no todo tiene raíces judeocristianas, ni muchísimo menos, sin embargo, en lo que llamamos la civilización occidental o el mundo contemporáneo, el impacto de este documento no hay ninguno que haya tenido tanto. Simplemente estamos repasando la lista de teléfonos y nos encontramos la cantidad de nombres que son nombres bíblicos. ¿Cuántas Marías encontramos aquí? O José, Juan, Noemí. Yo me llamo Gabriel también, el segundo nombre. Mi segundo nombre es David. O sea, que el impacto social y cultural de la Biblia es impresionante. Yo tuve, si me permitís, hace poco me invitaron a formar parte de un equipo para trabajar en este diccionario, que es Diccionario de la Biblia y de la Cultura Occidental. Y la razón, esto está hecho en Sheffield, está escrito para universitarios, para estudiantes universitarios. Y está escrito porque hay muchísima gente que usa términos, especialmente en inglés, aún es más que en español. Usan términos y expresiones que no saben de dónde vienen. Mira, este hijo pródigo, o aquella llorando como una magdalena, menudo calvario tienes en esta vida, y la cruz que estás cargando, todo, y no saben que se trata de expresiones bíblicas. Entonces aquí este es un diccionario que te recuerda cuántas expresiones estás usando en tu vida cotidiana que son simplemente están sacadas de la Biblia. Y aquí las explican. Fue muy divertido porque me costó mucho escribir los cortitos artículos que son los míos, porque tuve que recurrir a todos mis alumnos. Porque el criterio era, tienes que mostrar el impacto de esa expresión en lo que sea, en la arquitectura, en la literatura, en la poesía, en la música, en el cine. Y era muy bueno, sí, porque a mí me tocó hablar de un artículo que nadie quería, que era remnant, o sea, el resto, porque nadie sabía lo que quería decir, ni siquiera la gente del equipo. Y nadie lo quería, me imagino. Y nadie lo quería. Y entonces, pues, claro, es el resto, queda un resto, unos pocos que salvan el mundo, en cierta manera. Y esto está en muchísimas películas, yo no lo sabía, pero mis alumnos me lo dijeron. Sí, es cierto.
Me dijeron, mira, 300, en una guerra de los griegos contra los persas, hay un grupo pequeño que salva al país. Bueno, era interesante y esto pues, son ideas que en el fondo pues, están muy arraigadas en la Biblia. Ni hablar de toda la música que se ha escrito alrededor de textos bíblicos. Arte, cuadros, esculturas. Es que el texto es interesante porque yo me acuerdo cuando era pequeño siempre me habían enseñado a mirar el autor del libro, ¿no? Y te decían que autores mejores y en la escuela se te hace como un ranking de los autores buenos. Y cuando uno mira la Biblia, no está escrito un autor, aunque algunos libros tienen nombres de ellos, porque la verdad es que la Biblia tiene más de un autor y esta diversidad cultural enriquece, porque no son solo áreas. Cuando pensamos religión, la gente asocia solo con una área muy, muy cerrada de la vida, muy estrecha de la vida, pero la verdad es que la Biblia toca áreas sorprendentes. Sí, sí. Le doy un ejemplo, ¿no? Y acá tenemos una bióloga. Uno pocas veces asocia la Biblia con la biología, con la ecología. Hoy usamos este término, ¿no? Que conciencia ecológica, hoy damos premios, pero algunos principios están ya eso es reflejados en la Biblia. O sea, la Biblia se preocupa por los animales, se preocupa por las plantas. No cortes los árboles, no son tus enemigos, no tienen la culpa de nada. No te lleves el pájaro con sus huevos, con sus crías. A mí me parece muy curioso en la historia de Jonás, de Nínive, que Dios se preocupa no solo por las personas que hay en la ciudad, sino también por los animales que viven en la ciudad. No lo voy a destruir por... ¿Y os habéis dado cuenta en el arca de Noé? ¿El arca de Noé? El pacto que se hace, con los animales hace también con los animales, ¿no? ¿Y no os habéis dado cuenta que ahora todos los grandes movimientos para salvar al planeta nos vuelven, bueno, tendríamos que volver al vegetarianismo, nos vienen esto los científicos, que es precisamente esto está en la primera página de la Biblia. Sí, como totalmente, es que es mucho más eficiente. Increíble. Es que eliminamos el intermediario, aparte de que eliminaríamos mucho sufrimiento, aparte es que es eso, o sea, tomar la energía directamente del primer nivel y no perderla por el camino, es lo más lógico del mundo. Pues lo es, pero nunca ha sido, el mundo ha degenerado en otras direcciones y ahora tienen que decir, bueno, la Biblia tenía razón. Viste, ya hemos pasado de lo biológico a lo medical, ¿no? Hay principios de salud bastante claros en la Biblia, empezando con la alimentación. Estoy pensando en cuarentena. Las cuarentenas. ¿No? Sí. Mira, ahora estamos. Ahora con todo lo de los virus y esto, la Biblia tiene leyes. Sí, se adelanta mucho. Higiene. No, hay demasiados lavamientos, ¿no? mencionados y no... yo escribí mi tesis sobre algo que tiene que ver con los metales, un poema de la sabiduría, y es impresionante el conocimiento del mundo, ¿no? Hablando de cuántos términos hay, no solo para oro, por ejemplo. En el libro de Job hay por lo menos 4 o 5 términos, metales, piedras. En realidad es un libro complejo, y esto viene por este background, ¿no? Este trasfondo de los autores bíblicos que, vienen de diferentes medios. ¿Qué nos puede decir? Y lo que sí, muy distintos, porque tenemos... la Biblia es una colección de libros, en realidad es una biblioteca que se ha ido consolidando con el tiempo. Lo interesante es cómo te integras a esa serie, ¿verdad? Hay que tener unas cualidades excepcionales. O sea, los que reciben la Biblia como un libro inspirado han tenido una intuición o una inspiración, esto podríamos hablarlo de otra manera, de qué cosa es bíblica y cuál es no, ¿verdad? Y esta idea de que hay algo ahí, un principio que es de inteligencia detrás de la Biblia, es formidable. Estábamos hablando sobre esto de salud, ahora me viene la primera persona que yo instruí para el bautismo en esta vida, era un médico. Era una señora médico que tenía mucho interés porque tenía problemas de salud, y ella y su marido, siendo médico, ¿verdad? Pero y yo quería estudiar la Biblia con ella y ella nunca quería. Hasta que un día me dice, mire, aquí hay unos miembros de su iglesia que yo les hablo y me dicen, les doy un régimen alimenticio y me dicen, no, es que eso ya está en la Biblia. Y dice, pero eso no está en la Biblia, porque esto son cosas muy modernas. Y digo, pues mire, sí que está en la Biblia, a eso quiero verlo.
Entonces se me llevó... Se sorprendió, me imagino. Ella dice, ¿va a hacer una investigación? No, venga usted. Yo quería Yo enseñarle. sola. Yo Bueno, eso sola. está bien, ¿no? Claro, sí, ahora doctora, así muy lanzada, como tú o más. Y me dice, yo me voy a estudiar yo solo. Y se llevó el Levítico. Digo, madre mía, esta mujer lo que va a hacer con el Levítico. Porque es un libro complicado. Sí, además. Sí. Y me vino encantada. Dice, esto de las cuarentenas, este libro, ¿cómo puedo estar segura de que esto no es antiguo? Porque esto, hasta el siglo XIX no sabíamos la contaminación por contacto, los microbios, todo Lavarse esto. las manos. Lavarse las manos. En las cirugías, sí. Ese tipo de cosas. Todas las reglas, la circuncisión misma, el tiempo preciso. Sí. Entonces, ella me dijo, esto es pasmoso, esto tiene... Y cuando empezó a descubrir que esto venía de la Biblia, esta mujer es la primera persona que me pidió el bautismo. Sí. Y todavía vive, ¿eh? Interesante. Sí. Siempre es hermoso como la Biblia impacta de esa manera. O sea, empieces por donde empieces, te acaba llegando al corazón. Algo cultural. Es que la Biblia es un libro práctico. Totalmente. Sí, lo es. ¿Viste? Es triste que por algunas herencias, ¿no? Y los malentendidos, ¿no? de la historia, la religión está percibida como una cosa anti-vida. Pero en realidad la Biblia es una cosa que promueve la vida, ayuda a la vida, las informaciones de la Biblia, y creo que no tiene otra explicación, sino que más allá de la autoría humana tenemos una inteligencia que está más allá del tiempo. Siempre se habla del conflicto entre ciencia y Biblia. Pero yo creo que quienes más hablan del conflicto, bueno, eso tú nos dirás mejor, son las personas que no conocen bien la Biblia. Sí. Como científica, ¿qué nos puede decir acerca de... ¿Hay un conflicto o no hay un conflicto? A ver, hay un conflicto en el sentido... Bueno, una gran parte del conflicto está un poco en la mente de las personas. Sí. Porque yo doy una clase que es de fe y ciencia y siempre empiezo pues, enseñándole a mis alumnos las imágenes que he encontrado en Internet cuando yo busco fe y ciencia. Y siempre son pues, dos flechas, dos personas mirando en direcciones opuestas, incluso imágenes de lucha. O sea, esa es la percepción general. Y un poco cuando analizamos cuáles son las características de la ciencia y de la religión, las palabras que salen realmente sí que parece que van en direcciones opuestas. Pues estamos hablando del estudio empírico de la naturaleza y, por otro lado, de algo que es sobrenatural, de una experiencia objetiva de los sentidos o algo que es diferente, porque cuando yo oro mi experiencia es distinta de la que puedes tener tú, o ese tipo de cosas. Pero luego cuando empiezas a mirar la Biblia, entonces cuando yo les saco la Biblia, cuando no hablamos de religión en un sentido abstracto, sino de la Biblia, en la Biblia hay muchísima información práctica, nos está hablando de cosas que pasaron, de cómo pasaron, de cómo se hicieron. Salomón era un estudioso de las plantas y de los animales, tenía tratados de plantas. Sí, es increíble. Y luego, por otro lado, la ciencia no es tan objetiva como se puede pretender, o como a lo mejor en el concepto popular de que cuando algo está probado científicamente eso ya está clarísimo y es eterno. No es así. En la ciencia hay mucho, y supongo que hablaremos un poquito de esto, de cosmovisión. Sí. Y siempre hay un sesgo, porque la ciencia la hacen los científicos, que son personas. Exacto. Y las personas tienen pues, su bagaje cultural, sus limitaciones, sus ideas, y eso se nota cuando uno hace ciencia o cuando hace cualquier otra... de autor, ¿no? Cuando uno abre la Biblia y las primeras palabras introducen ya al autor. Aunque la Biblia más tarde va a dar detalles de cómo se generó este texto, cuando uno habla en Génesis 1, la tercera palabra en el original, sí, ya es un nombre. Sí, ya es Dios presentado como el autor, como la inteligencia que está detrás de esto, y es muy interesante que es una inteligencia que diseña cosas. Es la inteligencia que está detrás de todo. De todo. De la Biblia, de la vida, del universo, del tiempo, de todo. Y uno tiene que ver que más allá del lenguaje metafórico, en nuestra lección hablamos de la singularidad de la Biblia, y podemos hablar de la singularidad de esta inteligencia, de este Dios que es único, que genera toda esta cantidad de información que era inaccesible en algunos aspectos para la gente de este tiempo. Aparece en el Evangelio de Juan lo mismo. En el principio observan la semejanza entre Génesis y Juan, y aparece de nuevo un nombre, un título complejo, logos. Sí, lo interesante de la Biblia es eso. Es un libro escrito por hombres, por seres humanos,
mujeres también, ¿eh? Sí, sí. El libro de los Proverbios se termina con un capítulo escrito por una reina. Bien, es decir, escrito por hombres y mujeres, pero ahí hay, como si dijéramos, un autor que hay detrás, que esto es lo que es bonito descubrir. Sí. A veces, como decías, lo de las imágenes y metáforas, el problema que tenemos a veces con la Biblia es que está escrita en un lenguaje, cuando hablamos de cosas que nos superan, el lenguaje tiene que ser siempre metafórico, porque decir, no, sí, ya de Paul Ricoeur sabemos que no se puede. La propia palabra hermenéutica, que vamos a usarla mucho en estas charlas, hermenéutica es una palabra que viene de la mitología griega, ¿lo sabíais? Pues mira, Lucas, que era griego de origen, no era judío, cuando describe cómo Jesús les explica la Biblia a los discípulos de Emaús, yo tengo aquí, es Lucas 24, en el versículo 27, resulta que usa una palabra, que el origen de esta palabra viene de la mitología griega. Él dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo que se refiere a él. Esta palabra explicarles es dihermeneusen. Y hermeneusen viene de la palabra, en medio está la palabra Hermes. Hermes era el guapísimo dios... el mensajero de los dioses. Sí. Después los romanos llamaban Mercurio. Pero Hermes, entonces la palabra hermenéutica es tú explicas, los dioses explican a los hombres las cosas, ¿verdad? Roberto, una pregunta, porque creo que esto es interesante y vamos a volver también al carácter lógico, ¿no? Hablando del logos. Generalmente los oráculos antiguos eran muy, vamos a decir así, crípticos y podemos hablar un poquito de esta diferencia enorme entre la manera en que se ha escrito la Biblia y los oráculos antiguos. La gente que no tiene mucha cultura a lo mejor lo pone todo en el mismo saco, pero en los oráculos de Delfos, cuando tenemos las descripciones de los griegos, ya es una cueva donde sale humo y cosas así sulfurosas, ¿verdad? Sí. Con ecos, de manera para hacerlo bien misterioso, poder interpretar lo que uno quiera, y los oráculos son todos muy confusos, son esotéricos, muchas veces lo son. Y entonces, mientras que en la Biblia los oráculos están escritos durante mucho tiempo. A un autor, Daniel, le cuesta un montón de años terminar lo que no había entendido de una profecía, profecías con fechas. Es decir, la diferencia entre un texto bíblico y un oráculo antiguo es que es abismal. Entonces, aunque no tenía el pobre Lucas otra palabra para hablar, explicar la Biblia, se ha buscado la más bonita que había en aquel tiempo. Es decir, es como el enviado de los dioses que nos habla. Entonces, Jesús es como es el enviado. El Hermes. Exacto, el Hermes. Y en contraste con los otros, que cuando escuchabas un oráculo antiguo ni sabías, volvías más confuso que cuando te fuiste para preguntar algo. En realidad, este carácter, vamos a decir así, muy claro, muy preciso y que toca aspectos de la vida, es impresionante. Eso se ve un poco en la historia de Daniel también, que el resto de los sabios lo que querían era tener algo para inventarse una explicación misteriosa. Pero no, o sea, aquí hay unos hechos y hay unas cosas que yo he visto y si no me las decís es que no sabéis de qué estáis hablando. Y viene Daniel y pone las cosas en su sitio, tanto el sueño como la interpretación. Es todo muy claro. Muy claro. Es esto y después esto y después... Y además con Daniel es interesantísimo porque incluso es una especie de filosofía de la historia, la primera, porque si leemos, me vuelvo al mundo griego, que es el que yo conozco mejor. Allí no hay una filosofía de la historia, es el eterno retorno, es decir, las cosas pasan y vuelven a pasar. Y el ser humano no aprende nunca y vuelve a caer y comete los mismos errores que los dioses. O sea, no hay progreso en la humanidad. La noción de que la historia va avanzando está en la historia del mundo, la da Daniel. Daniel nos dice, no, es que este imperio ya cae y este que estamos ahora va a caer y etcétera, y cuenta, esto es sumamente interesante. Y ¿sabe que es interesante que cada vez que abrimos la Biblia se repite, yo no puedo decir cada página, pero casi cada capítulo Dios habló. Dios habló. Es un acto de comunicación. Dios habló, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Sí, siempre hay una interacción personal
Observa, no y una son cosas... intencionalidad. Y una Dios intencionalidad. quiere comunicarse con el ser Que humano. conduce la historia, no solo que... los dioses en la mitología griega están allá en su cielo y de vez en cuando molestan a la gente haciendo chistes o las luchas entre ellos afectan de alguna manera. Mientras que en la Biblia tenemos un Dios cariñoso, podemos decir, y además que se presenta, ama. se revela, porque aquí tendremos que hablar de la revelación y lo que es la inspiración, por medios que el ser humano puede comprender. Cuando hablamos de inspiración, la noción de inspiración también la tienen los griegos. Es decir, ¿cómo es que hoy me ha salido esta estatua maravillosa y otros días pego golpes y no me sale? Me faltó la inspiración. Eso de que a veces parece que hay cosas que me vienen de arriba, me vienen del cielo, esto no se lo ha inventado la Biblia. Hasta los propios griegos muy paganos lo tenían claro. Y esta noción de inspiración, de que un día es como si no viniera de mí directamente. Esto es una manera que Dios podía utilizar muy fácilmente para Dios habla y habla en nuestro idioma, ¿no? Exacto. Ahora, hoy día hablamos el idioma de la ciencia, vamos a decir así. Tenemos una cosmovisión, algunas veces antisobrenatural, materialista, y Dios se reveló en un contexto, unos miles de años atrás, donde la gente tenía una cosmovisión politeísta bastante mágica, todo es lleno de magia. ¿Cómo evalúa usted el texto bíblico de esta perspectiva de la cosmovisión? A mí me gusta mucho porque la Biblia es como que encuentra el equilibrio. Porque estamos ahí, pues eso, incluso en su momento, cuando se escribe todo esto, la cosmovisión general, pues eso, hay muchos dioses y se pelean entre ellos y es todo como muy... Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que desde el principio establece las leyes de la naturaleza. Y a partir de ahí, pues las cosas funcionan y precisamente la ciencia moderna, lo que hablábamos antes del conflicto, ese conflicto es algo muy reciente, porque precisamente la ciencia moderna surge de la teología. Los primeros científicos eran gente que quería conocer la obra de Dios, porque el tipo de Dios en el que se creía en ese momento en Europa, el Dios cristiano, es un Dios de orden y es un Dios que hace las cosas de una manera que se puedan estudiar. No es un Dios caprichoso que ahora te mando un rayo y ahora te hago otra cosa. Hasta los propios filósofos griegos también tenían esa noción de Dios. Sí, es que existe. Pablo dice en Epístola de los Romanos, ¿no?, que su poder y su divinidad se ven si uno mira con cuidado, con atención las cosas creadas. Hoy hablamos del diseño inteligente, ¿no? Es una de las alternativas de la explicación del origen del mundo, ¿no? Porque hay paradigma el diseño inteligente es un intento de poder hablar dentro del lenguaje científico, poder hablar con científicos de qué es lo que encontramos en la naturaleza que demuestra que esto no ha podido surgir solo. Entonces, se intenta evitar la parte sobrenatural porque hoy en día el paradigma, la base de la ciencia actualmente es el naturalismo, que no permite, o sea, es un principio a priori que no permite la inclusión de nada sobrenatural. Entonces, el diseño inteligente es una manera de decir, vale, no vamos a decir quién lo ha hecho, porque sería sobrenatural y no nos deja la ciencia actual hablar de eso, pero sí que hay toda una serie de pruebas constatables que podemos estudiar de que esto no se ha podido hacer solo. Hay una inteligencia y además hay una superinteligencia detrás de cosas como el ADN humano. Hablábamos de lenguajes. El ADN es uno de los lenguajes, es un código complejo que permite almacenar una gran cantidad de información en un lugar muy pequeñito como es el núcleo de la célula. Hay 2 metros de ADN en cada célula. Es increíble. 2 metros. Es increíble. Y eso está plegadito de una manera que luego cuando la célula lo necesita puede encontrar la información que necesita para fabricar la proteína que se requiere en ese momento. Y esto es inteligencia. Sí. Y no es inteligencia humana, es extraterrestre y déjame decir así, sobrenatural. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, así que llegamos casi al final, así que son muchas cosas. Fíjense, apenas hemos entrado en como decía, un documento y como decía usted, un documento impresionante que marca nuestra vida y que trae una ética, porque al final de todo no es solo un documento para leerlo y para quedarse tranquilo, sino trae cosas que impactan la vida. Tan singular que merece la pena que profundicemos un poco más en qué aspectos es singular.
Si lo describirían en una palabra cada uno de ustedes al nivel personal, ¿cómo le ha impactado la Biblia? ¿Qué palabra elegiría o qué expresión o cómo lo describiría este impacto? Es muy difícil, las palabras, pero para mí la Biblia, esta Biblia que tengo tan vieja ya, que he tenido que ponerle las tapas 2 o 3 veces más, es una Biblia que se adelanta a mis necesidades. O sea, y cuando yo la leo, puedo encontrar lo que necesito. O sea, respuesta a... No tengo respuesta a todas las preguntas, pero tengo respuesta a suficientes preguntas para seguir avanzando en la vida y encontrándole sentido. A mí me gusta mucho un versículo de la lección de esta semana, que está en Deuteronomio 32, cuando Moisés se está despidiendo y está dando instrucciones al pueblo. Les dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que os testifico hoy, y sigue y les dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Y esto tiene un significado espiritual. La Biblia nos va a dar la vida, nos va a dar el acceso al Dios de la vida y a la vida eterna, pero también tiene un significado literal. O sea, está demostrado que seguir los principios bíblicos te alarga la vida. No sé si habéis oído hablar de las Blue Zones. Las zonas donde la gente vive más tiempo, como por ejemplo Loma Linda. Allí la gente vive más tiempo, son más longevos y viven con más salud porque siguen las instrucciones de la Biblia. De la alimentación, de una relación, de una vida plena de relaciones, de ejercicio. O sea que es literal. Sí, así que vida... Para mí, le confieso ahora mi palabra, la palabra es sorpresa. Es que yo no me aburro. Al leer la Biblia, cada vez me sorprende. Bueno, hemos llegado al final, bueno, no al final de nuestra lección, sino al final al principio. Nos despedimos por hoy. Bueno. Ha sido un placer. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.